Os doy la bienvenida a un nuevo video en el cual veremos una teoría la cual llamó bastante mi atención. En esta teoría se dice que el clásico Super Mario Bros. De NES no es nada más que pura propaganda comunista. Veremos todos los puntos que se dan a favor para corroborar la teoría, así como los puntos en contra para desmentirla, por lo que sin nada más que decir yo soy Walter The God y empezamos. Uno de los puntos que se resalta en esta teoría es el uso excesivo del color rojo dentro del videojuego. Este lo podremos encontrar en gran parte del decorado así como en los enemigos, pues este color está asociado al comunismo como muy bien se sabe. Por eso se menciona que en la aventura del fontanero está muy presente este color, por ejemplo, en el protagonista al igual que los personajes como son la princesa y Toad, en algunos ítems como el champiñón y la flor de fuego. No solo eso, también se menciona que es el juego de la trilogía que más uso hace de este color. Bueno, este punto puede ser desmentido fácilmente dando los siguientes argumentos. Número 1. La paleta de colores de la consola NES no es muy amplia, por lo que el uso de colores está muy limitado, así que seguramente han debido repetir colores al igual que algunos sprites como son los arbustos y nubes que usan el mismo sprite, esto debido a que es el primer juego de la trilogía como se menciona. Además puede ser que simplemente querían hacer algo sencillo, por eso reutilizaron colores al igual que los sprites como ya he mencionado, o que lo querían hacer de ese modo, por lo que este sería la explicación del uso de esos colores. Número 2. Los personajes si bien tienen una tonalidad rojiza, no es así con casi todos como por ejemplo, Luigi y Bowser, los cuales son verdes. Además en juegos futuros como Super Mario Bros. 2, veríamos a la princesa de color rosado y Toad de color azul, y de igual forma en futuros juegos. Número 3. El champiñón no es rojo sino de color naranja, al menos en este juego, aunque hay que decir que tiene puntos rojos y que en futuras versiones este sí es rojo, y la flor de fuego, que solo tiene una cantidad mínima de color rojo, solo que no se puede apreciar del todo bien. Esa sería mi explicación de este punto. Vamos con el siguiente. Es verdad que Mario, el protagonista de la aventura, puede tener un cierto parecido a Losif Stalin, el principal líder de la Unión Soviética después de la muerte de Lenin. He de decir que sí, tiene cierto parecido, pero esto es pura coincidencia y aquí van los argumentos. El aspecto que más se resalta, y en el que mayor parecido tienen es el bigote y la gorra, pues el bigote es característico de este líder soviético al igual que la gorra, pero en Mario Bros tanto la gorra como el bigote tienen un motivo de estar, y es que el mismo creador, es decir Shigeru Miyamoto, confesó que la razón de que el personaje lleve bigote, se debe a que dibujarle una boca al fontanero no era nada sencillo, por lo que probaron a ponerle un bigote para ver qué tal le quedaba, así que se puede decir que es pura coincidencia. Además, como mencioné antes, por las limitaciones de la consola y el diseño de Mario en este juego, al ser el primer juego de la saga, es la principal razón del por qué Mario tiene ese aspecto, haciendo que sí, tenga un parecido a Stalin. Este mismo argumento se aplica para la gorra, ya que al trabajar con píxeles Miyamoto optó por ponerle una gorra al personaje, así que sí, en este juego específico puede tener ese cierto parecido a Stalin, pero como mencioné, esto no es nada más que pura casualidad. ¿O no? Y esto puede ser solo excusas. Bueno, eso ya lo deciden ustedes. Ahora vamos a ver algunas referencias al comunismo que, supuestamente están dentro del juego. La primera referencia dice que el juego Super Mario Bros. Fue lanzado en 1985 bajo la influencia comunista, esto debido a que el mismo fue lanzado cuando el bloque comunista aún seguía en pie, y que todos los puntos que mencioné anteriormente fueron influenciados o tomados como referencia para crear este juego. Bueno, la verdad es que creo que no hace falta mencionar que este punto es muy flojo, ya que porque tengas alguna coincidencia con una ideología no significa que la apoyes, y eso de que tomaron inspiración de la Unión Soviética solo es una suposición sin ningún tipo de fundamento, así que podemos desmentir este argumento fácilmente. La segunda referencia dice que Mario en su anterior juego, es decir Donkey Kong para las arcades, usaba un martillo haciendo referencia al martillo y la hoz, un claro símbolo comunista. No hace falta decir que este argumento carece de sentido ya que, ni siquiera habla de Super Mario Bros. Sino de un juego anterior, por lo que vamos con la siguiente referencia.
La tercera referencia dice, cada bandera que podemos encontrar al finalizar algún nivel, está asociada al capitalismo, esto es por el color verde, que se asocia al dinero principalmente al dólar, por lo que Mario al bajarla estaría quitando el capitalismo, de igual manera al vencer en los castillos a Bowser, el cual es de color verde, indicaría que también está asociado al capitalismo, y al vencerlo estaríamos acabando con el capitalismo para implementar el comunismo. Este argumento, al igual que el siguiente, pueden tener algo de sentido en toda la teoría, y se los explicaré en el siguiente punto ya que así lo entenderán mejor. Por ahora diré que sí, todas las banderas son verdes, aunque en el mundo 4.3 la asta de la bandera es roja, pero a excepción de eso este argumento tiene un mínimo de sentido. Finalmente la última referencia dice, que cuando Mario termina un nivel entra al castillo, donde en él, ondea una bandera blanca con una estrella roja de 5 puntas, a lo que se refiere es que Mario, al llegar a el castillo derrota al capitalismo e implementa el comunismo, y como símbolo de victoria pone esa bandera, debido a que la estrella roja de 5 puntas es también un símbolo importante del comunismo. Aquí tienen a Mao Zedong, un líder comunista llevando la estrella roja que mencioné antes en su gorra. Finalmente este es el punto más fuerte y por el cual se sostiene entre comillas esta teoría, y es el siguiente, se dice que la historia está mal contada y que para entenderla correctamente se tiene que ver bajo este punto de vista. Mario representa a la clase obrera debido a que este antes era carpintero y como pueden ver, y que posteriormente fue cuando decidió ser fontanero, el cual tiene el deber o debe terminar con el reinado de Bowser, es decir la monarquía, esto es debido a que Bowser es el rey de los Koopas, y mientras él gobierne existirá una monarquía, por eso es que Mario al terminar un nivel, quita la bandera verde, representando el capitalismo o en este caso la monarquía para poner una bandera, la cual tiene una estrella roja que ya vimos que representa al comunismo. Pero quizá os preguntéis esto que tiene que ver con el comunismo. Bueno, pues antes de que existiera el gobierno comunista en la Unión Soviética existía una monarquía donde reinaba el zar Nicolás II, el cual fue derrotado por los comunistas en la Revolución Rusa de febrero en 1917, por lo que si miras este juego con la perspectiva que te acabo de comentar se supone que el juego te estaría contando la historia del comunismo. Uno de los argumentos que encontré para desmentir este punto dice, si al vencer a Bowser, y rescatar a la princesa pues de igual manera habría una monarquía ya que sigue siendo el reino champiñón, y por ende da igual vencer a Bowser ya que la princesa sería la que volvería a gobernar el reino, por lo que siempre haría alguna monarquía independientemente de quien gobierne. Con esto concluimos esta teoría. La verdad cuenta con algunos apartados que sí, son muy bien rebuscados, pero al menos estos últimos tienen algo de sentido. Bueno, déjame saber tu opinión sobre este tema en la caja de los comentarios. También decir que esta teoría lo encontré en un iceberg de Super Mario Bros. Por si quieres buscar más información sobre este tema. Finalmente decir que no estoy ni a favor ni en contra de esta ideología, y que solamente expuse la teoría, di tanto los argumentos que tenía tanto a favor como los que tenía en contra, e intenté abarcar cada punto con el mayor detalle posible y con toda la información que encontré. Espero haberles entretenido con esta teoría. Si ha sido así me ayudarías bastante dejando un comentario ya que esto lo valora positivamente el algoritmo de YouTube. Sin nada más que decir, soy Walter The God y nos vemos en el siguiente vídeo.